Clive Barker siempre ha sido una especie de icono en el género del terror. Ha estado un escritor muy famoso que además de su retorcida mente ha surgido un montón de personajes memorables. Uno de sus míticos es el personaje de Pinhead de la saga de Hellraiser o del que vamos a hablar a continuación, que es Candyman, sacado del relato corto de The Forbidden, de los relatos de los libros de sangre, que es un compendio de cuentos cortos en el cual, si no me equivoco, también se encuentra incluido los relatos de, en este caso, de Hellraiser. Y aquí, en esta película, fue llevada al año 1992 por el director de Bernard Rose, que no era muy conocido en aquella época, por hacer algún telefilm, alguna peliculilla de poca monta. En este caso nos encontramos con una película de Candyman, un relato, como he dicho, un poquito más adaptado libremente al concepto del género del terror, ¿vale? Esto más o menos toma algunas referencias de la historia, pero siempre con el tono sórdido y raro que tiene Barker en sus relatos. La película nos cuenta la historia de Candyman, ¿vale? Una leyenda urbana en la cual dicen, cada vez que dicen que dices su nombre 5 veces en un espejo, se aparece detrás de ti y te mata, ¿vale? La gracia de la película es que más o menos la historia todo basa en un personaje que es Helen Lyle, encarnada por Virginia Madsen, que se dedica a investigar la leyenda urbana de este y más o menos el camino a la locura y al descubrimiento de todo lo que hay por detrás. Todo ello aderezado pues con asesinatos, muertes y mucha paranoia detrás de por medio. En general, esa sería la historia más o menos de Candyman. Un relato que tiene mucho más de lo que se puede uno imaginar. En sí, en base, como película, es una película muy de los 90. Toca siempre los mismos estilos, ese tono, esa fotografía tan apagada, tan triste. Algo que a lo mejor le queda muy bien. También ese tono noventerillo le da a veces también las pegas de ser la típica peli como de viernes por la tarde, pero luego engaña. O sea, es el película que tienes que dar una oportunidad. Aparte que tiene un ritmo que puede ser no muy agradable, va con mucha calma, se lo toma con mucha tranquilidad y eso que la película no es muy larga, pero parece que va muy despacito. Eso es algo muy extraño de este tipo de películas. Pero lo que tiene destacable yo creo de la peli es el villano, que es Tony Todd, que es que hace de Candyman. Cuando indagas un poco en el personaje, se aleja mucho del concepto del asesino, del slasher, en el cual directamente te lo venden como un ser en el que no puedes sentir empatía, es algo diabólico, es algo cruel, es un monstruo. Aquí descubres que en realidad es un personaje muy dramático, un personaje muy desafortunado, muy trágico en ese sentido, porque al fin de cuentas es una víctima, Candyman, de la situación en la que se encontraba, del racismo de la época, que eso es algo que, por ejemplo, que eso ya lo contaré en la siguiente review, la secuela lo hace mal, la presunta secuela, no la secuela que continúa la saga, sino la secuela de 2021, la que quiero decir, lo hace mal. Esta, por ejemplo, mete cosas muy sutiles, sutileza, algo que no hay actualmente. Y te mete ese concepto del racismo, los guetos, la cultura afroamericana, todo ello muy bien metido. Y queda bastante bien en ese aspecto la película. Porque puedes tratar temas sociales sin tener que tirar a la brocha gorda, a lo vasto, a lo ordinario. Que eso es lo que esta película no hace. Y lo hace bastante bien, además, esta peli de Candyman. Por lo demás, como dije antes, se aleja muchísimo de ese concepto de villano. Es un villano en el que sientes pena, empatía. Simplemente se convirtió en un desgraciado porque se enamoró de una mujer blanca. Y el pueblo le apaleó, le hinchó, le cortaron el brazo, le clavaron un garfio y le tiraron abejas. Un linchamiento muy sureño, digámoslo así. Y se convierte en una especie como de espíritu vengativo. Y al final, cuando empiezas a descubrir los lazos de unión que tiene Helen con Candyman, empiezas a encajar. Luego ya un poco yo creo que la película se desmadre demasiado cuando ya empieza con el río del niño que secuestran y que lo tienen que sacrificar para que se reencarne. Bueno, un jaleo de tres pares de narices que me parece un poco loco.
ese giro. Hubiese malado más, yo creo que mejor se hubiese enfocado más a la locura del personaje de Helen, que si estaba volviéndose loca de verdad o directamente eran alucinaciones suyas directamente o que Candyman existe. Eso habría quedado muy bien. A lo mejor la película con ese tono. Pero pese a ese defectillo que yo le he hecho, que vamos, tampoco sea un defecto muy grave, no la considero una mala película ni por asomo. Es todo lo contrario. Candyman me parece una de las películas de terror muy mejores de los 90 que nos podemos encontrar. Sinceramente, yo diría que si eres fanático del cine de terror, que te veas primero esta película y omitas un poco la de 2021. Ahora te detalles el por qué. El concepto de la película como tal, como dije antes, juega varios factores. Uno de ellos es el terror, el gore y el hecho, la crítica social que tiene. Son cosas que yo creo que están muy bien metidas y bien concentradas y bien repartidas en todo momento de la película. Funciona en todos los aspectos muy bien. Es decir, hay partes que están no, ni te dan mucho la tabarra con lo social, ni te sobrecarga de gore, ni tampoco te sobrecarga con las partes de sobrenatural. Todo en su justa medida. Y eso es algo yo creo que se echa muchísimo de menos en este tipo de cines. Y yo creo que Candyman es un concepto de película muy bien equilibrada en ese aspecto. Sobre todo, aunque el director no lo hace para tirar cohetes, pero lo elabora bastante bien. O sea, lo hace todo de forma muy correcta. Además, destacar el personaje de Tony Todd, que yo creo que es el que se come totalmente todo, todo el resto del reparto, incluso a Virginia Madsen. Y porque hace un buen personaje, como dije antes, ese tono melancólico que te vende Candyman hace que te empatices a una cosa muy, muy atípica en esos aspectos. Sentir más empatía por el personaje malo, por el villano, más que por el concepto del héroe, del perseguido. Y aquí en ese sitio funciona muy bien. Funciona bastante bien en ese aspecto. Y como dije antes, choca. Choca porque dices tú, joder, incluso verle ahí matar a gente, las cosas que hace. Pero a fin de cuentas descubres lo que está detrás de por medio y es que sientes lástima. Sientes, pues, que no. Que lo hace por una manera muy ajusticiándoselo en ese motivo a la gente. Eso es lo que yo creo que es lo que representa Candyman. Y aquí el problema que tiene, que a lo mejor puede chocar en ese tipo de género slasher, alejándose bastante de esa forma, ¿sí, hombre? Y eso es lo más innovador de que tiene Candyman. El estilo en el cual te presenta al personaje de Candyman. No el hecho de las muertes, no el hecho de la Scream Queen. O sea, algo muy estandarizado en el género del terror. Aquí es todo lo contrario, que luego ya en secuelas posteriores pues lo hacen un poco raro. Y en la última pues es que ni ya entra en detalles porque hay mucho de qué hablar con la secuela, de la de 2021 secuela remake como queráis llamarla. Y en ese sentido lo que tiene la película es que es atípica y funciona muy bien. Cuando una película es muy atípica, de las primeras que toca esos palos, que esto ya no lo has visto mil veces, pues sorprende bastante bien y perdonas pues fallitos, cosas, que es lo que hace entrañable. Incluso lo del bebé que se lo lleva y todo este rollo, todo esto el ritual absurdo, que bueno, tiene su algo de lógica, pero funciona a fin de cuentas. No es un villano desdibujado, no es un villano con una intención sórdida, ¿no? Simplemente es alguien que ha estado muy puteado y quiere recuperar lo que perdió. O sea, que justiciar, que sentirse más o menos la justicia del por qué. ¿Qué crimen cometió? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo para merecerse eso? Efectivamente, una persona como el personaje de Tony Todd en la película. Y eso es algo que gusta bastante. Además, luego el final ese tan loco que tiene, que es bastante divertido. Muy, muy del rollo de Clive Barker. Pero vamos, en esencia como tal, es un intento de hacer una película como del hombre del saco, un mito, todo detrás del concepto de la leyenda urbana, todo ello más o menos aderezado con el estilo de Barker, y lo hace bastante bien la película. Pese a las limitaciones del director, que es un director muy, muy simplón, muy basiquete, pero yo creo que si ves su filmografía, es la mejor que tiene, la verdad. No tiene tampoco nada para tirar cohetes. En conclusión, Candyman es un clásico del cine de terror.
es una de las grandes adaptaciones de las obras de Clive Barker. Y diría que es una película que merece verse. O sea, merece un visionado. Totalmente. Es una película del género de terror que de que esta es clave para los estándares del terror. La valoración final que voy a darle a Candyman es de un 9 sobre 10. Un slasher atípico, un género de terror que te mete temas sociales sin meterlos con calzador, bien encajado, con sutileza, con estilo, con un guión muy bien hilado y sobre todo un juego muy rollo noventero, bien hecho. O sea, al principio de los 90 bien hecho. O sea, un estilo terror psicológico, gore, sobrenatural, un poco de todo. Y todo bien aderezado y bien presentado, que es lo importante, y todo siempre con el sello de calidad de nuestro sórdido Clive Barker. Y bueno, hasta aquí termina esta review. ¿Te ha gustado? Ya sabes, dale al like o suscríbete para poder estar al día de mi contenido. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!